Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quería compartir con ustedes un deseo en estos 48 años que estamos cumpliendo como iglesia y recordaba la bendición que está en Números 6, 22 al 27, muy especial, dicha de parte del Señor a Moisés para que la compartiera con Aarón como sacerdote de todo el pueblo de Israel, pero que bien nos va a hacer recordar para estos días que estamos celebrando estos 48 años especiales, pero que cumplimos como iglesia. Y dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Una hermosa bendición que encontramos, ¿no es cierto?, como la fórmula de la bendición. Y en esta mañana quería reflexionar, ¿no?, que es muy distinto cuando Dios da la bendición, o sea, el bien decir de Dios al bien decir nuestro, ¿no? El sacerdote tenía que implorar e interceder por el pueblo delante de Dios, o transmitir en este caso esta bendición que Dios quería hacer llegar al pueblo, pero para nosotros llega esta bendición también, que la podemos tomar de manera individual, pero también trae frutos a nuestra congregación, porque cada uno formamos el cuerpo de Cristo en esta amada iglesia. Así que, como decía, el bendecir de Dios es un bien decir, es un bien hacer y es un beneficiar, ¿no? Encontramos todo esto. En esta fórmula de la bendición hay algún tesoro especial acá escondido, que lo podemos apropiar de manera individual, pero también recordarlo en esta manera en forma congregacional. 3 veces se nombra el nombre de Jehová, pero con distinta acentuación, ¿sí? Recordando 3 promesas de Dios. Primero, Jehová te bendiga y te guarde. Nos habla de la protección de Dios, del cuidado seguro de Dios, ¿no es cierto?, que no falla, que Dios no descansa, que se ocupa de cada uno de nosotros. La segunda es: Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esto nos refleja la gracia de Dios, ¿no? Aquel favor inmerecido que de manera incondicional y constante podemos ver que Dios lo manifiesta, ¿no es cierto?, y nos hace sentir su gracia y su favor día a día, año tras año. Y por último, dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso es tener la paz de Dios. Sin duda somos sus hijos, sin duda tenemos adversidades. Dios ha permitido muchas pruebas en estos años, pero en todo el Señor nos ha dado calma, nos ha dado paciencia para soportar y también mucha fuerza, ¿no es cierto?, y fortaleza para enfrentar las adversidades que Él también ha permitido. Y seguramente muchos hermanos mayores, muchos hermanos que estuvieron durante estos 48 años, antes, ¿no es cierto?, hasta que yo llegara a la iglesia, podrían dar fe, ¿no es cierto?, podrían contar algún testimonio de ver la mano reflejada de Dios como Dios protector, como Dios en su gracia y favor, y un Dios que ha provisto de paz en tantos años y ha permitido que la iglesia crezca. Y yo pensaba no solamente en esta bendición, sino ver una iglesia que nos sirva como modelo, ¿no?,
refrescar, porque si bien estamos agradeciendo a Dios por tantos años de su amor, de su gracia, de su misericordia, por 48 años de testificar el nombre del Señor en nuestro barrio, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, pero también pensaba que no tenemos que dejar de crecer. Y en este tiempo de pandemia, que es tan complicado, tan difícil, recordaba a la primera iglesia, ¿no? Los primeros cristianos, que también fue un tiempo adverso, un tiempo difícil, un tiempo complicado. Pero sin embargo fue una iglesia que perseveraba. Y en esta mañana yo pensaba que JBG, que Joaquín González sea una iglesia, ¿no es cierto?, que el Señor nos encuentre unidos, perseverando en su doctrina, perseverando en la palabra, perseverando en la oración, en ayudarnos, perseverando en la unión y, como dice su palabra, ¿no es cierto?, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos encuentre como cristianos, hermanos en Cristo, en esta amada iglesia, que también podemos decir que es nuestra familia de la fe, que como aquellos primeros cristianos que no se detenían ante los obstáculos, que aquellos cristianos que no dejaban pasar la oportunidad de evangelizar, aquellos cristianos que podamos ser como aquellos de aquel tiempo que se movían por el Espíritu del Señor y no por sus propias fuerzas, que podamos ser como aquellos primeros cristianos que guardaban fidelidad y perseveraban en la palabra de Dios, como aquellos estaban llenos del Espíritu Santo y daban buen testimonio, que podamos ser esta amada iglesia como aquella primera iglesia donde los cristianos brindaban acompañamiento en las pruebas, en las adversidades, cristianos que consolaban, que se unían unos a otros, que se ayudaban, que compartían. Y el Señor nos ha puesto tantas pruebas, inclusive en esta semana, para estar cerca unos a otros a pesar de este distanciamiento social y las medidas, ¿no es cierto?, por esta pandemia. Y que el Señor también nos ayude a poder tener un corazón que compartía, que abría y que daba todo hasta lo material, ¿no es cierto? Que el Señor también en este tiempo esté hablando en nosotros y podamos ser una iglesia, miren, con algunas características que yo las veo reflejadas si hiciéramos un acróstico como iglesia JBG. Y pensé, con la I, una iglesia íntegra, irreprensible. Con la G, Joaquín B. González es una iglesia generosa. Con la L, una iglesia fiel. Con la E, una iglesia perseverante. Con la S, una iglesia sensible a las necesidades. Con la I, un cuerpo unido, ¿sí? Con la A, una familia amorosa. Con la J, bueno, que podamos estar siempre juntos, proyectando, mirando hacia adelante, alentándonos. Con la B, verdaderos, ¿sí?, siendo cristianos fieles, auténticos. Y con la G, que seamos una iglesia agradecida. Y sin duda, adoramos al Señor, alabamos al Señor por estos años hermosos, difíciles, pero también de mucha bendición, porque hemos formado hasta nuestras propias familias en el camino del Señor, gracias al sustento de la iglesia, gracias al acompañamiento de la iglesia y a la edificación. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y que podamos seguir siendo esta familia unida para recibir a personas nuevas, para abrir nuestro corazón, ayudar, a soportarnos, a perdonarnos y a amarnos, como dice la Biblia, unos a otros.
Que el Señor los bendiga y que tengan un hermoso día.